Hola a todos, nos volvemos a encontrar. Eh, Hoy vamos a hablar del caso de Soria de Guerrero, eh, el caso de Soria de Guerrero, Juana Ana, contra Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos, S.A. Es un fallo de 1963. Bueno, para entender esto vamos a meternos en el contexto histórico, ¿sí? En septiembre de 1963, Argentina vivía en una etapa muy convulsa. El presidente provisional era José María Guido, antes titular del Senado, en medio de fuertes tensiones políticas y militares. De hecho, el mismo 20 de septiembre de 1963, que es la fecha del fallo, hubo un intento fallido de golpe de Estado encabezado por el general Lorio. Ese año se había celebrado elecciones presidenciales, que eran el 7 de julio de 1963, y que habían consagrado a Arturo Illia, quien asumiría meses después el cargo. En resumen, el país transitaba la etapa post-Perón con gobiernos provisionales y frecuentes conflictos institucionales. Identificando las partes intervinientes, hay que decir que la actora, ¿sí?, es Juana Ana Soria Guerrero, trabajadora de la bodega Pulenta. Era parte demandante tras ser despedida por participar en una huelga. La parte demandada era Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos S.A., que es la empresa vitivinícola empleadora de la actora. Pulenta Hermanos argumentó la falta de validez del derecho invocado. ¿Sí? Y el objeto de la acción, bueno, se trató de un reclamo laboral por despido, arbitrario e indemnización. Soria de Guerrero sostenía que el despido le violaba el derecho constitucional a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y la empresa defendía el despido, poniendo en duda la validez de la norma constitucional invocada. Bueno, la sentencia fue dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal más alto del país. eh, bueno, en sala de unión, todos los ministros, es decir, todos los ministros, ¿no? En 1963, la Corte estaba integrada por los ministros Villegas Baza Bilbaso, Arauz de la Madrid, Bofi, Boguero, Averasturi, Colombres, Ismat y Vidaus. Bueno, el fallo figura publicado como libro 256, foja 556 y con fecha del 20 del 9 de 1963. Bueno, en cuanto a los hechos, hay que decir que Juana de Soria de Guerrero era empleada de la firma vitivinícola Pulenta. En los hechos participó de una huelga de obreros y empleados de bodegas Pulenta movida por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y como consecuencia de esa participación fue despedida. Ante la justicia, Soria de Guerrero reclamó la indemnización por despido arbitrario, argumentando que había ejercido legítimamente su derecho a huelga, tal como garantiza la Constitución en el artículo 14 bis. La empresa demandada, en cambio, sostuvo que el artículo 14 bis, incorporado en la Constitución en la reforma de 1957, no había sido sancionado válidamente por la Convención Constituyente, porque según ella no se había aprobado formalmente las actas respectivas. Por lo tanto, alegó que la vigencia del derecho a huelga quedaba en duda y que el despido no resultaba arbitrario. En resumen, se discutía si la huelga había sido legal y por ende el despido habría sido ilegal o no. Y si los jueces podían revisar el modo en que se incorporó el artículo 14 bis a la Carta Magna. ¿Sí? Bueno, identificando los derechos en conflicto, primero tenemos el derecho a huelga. ¿Sí? Soria de Guerrero invocó el derecho constitucional a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para protegerse del despido. Según ella, un trabajador no puede perder el empleo por ejercer legalmente ese derecho. ¿Sí? Después tenemos el de estabilidad laboral e indemnización. Como contracara, estaba en juego el derecho laboral de la empleada a ser indemnizada por despido sin causa. El reclamo se basaba en que, de ser legítima la huelga, el despido debía considerarse arbitrario, sin justa causa, y dar lugar a una indemnización, por supuesto. Bueno, tenemos también la separación de poderes, o sea, el control judicial, ¿sí? También se puso en discusión implícitamente el alcance del principio de separación de poderes. La empresa Pulenta cuestionó la validez formal de la ley constitucional en el artículo 14 bis y la actuación de la justicia.
El conflicto tocó el límite entre el derecho de los trabajadores y la potestad legislativa del Estado. Es decir, si los tribunales podían o no examinar cómo se sancionó la norma constitucional que consagraba el derecho a huelga, ¿sí? O sea, entendamos esto, no se estaba discutiendo si tenía derecho o no, sino que se estaba discutiendo si esa norma había sido sancionada y correctamente, ¿ok? O sea, la vuelta de tuerca está en esta parte. Bueno, identifiquemos las normas constitucionales y legales involucradas. Dijimos, de la Constitución Nacional el artículo 14 bis, en su reforma de 1957, es la clave, ¿sí? Este artículo garantiza el derecho de huelga como parte de los derechos laborales y fue incorporado en la reforma constitucional de 1957. Por la Convención Constituyente, bueno, eso vale de más aclararlo, la empresa ponente sostenía que ese artículo no quedó válidamente sancionado, según el reglamento de la Convención, ¿sí? La Corte debió analizar si existía norma constitucional válida que protegiera la huelga de Soria. Después tenemos, bueno, la ley de contrato de trabajo, que es la ley 11.544, que establece las normas laborales generales, incluyendo la indemnización por despido sin causa justa. Aunque el caso se sustenta en un derecho constitucional, la legislación laboral refuerza que un despido arbitrario, sin causa objetiva, obliga a indemnizar al trabajador. En particular, la ley prohíbe despedir a alguien por motivos gremiales o de huelga. Bueno, después tenemos el principio de separación de poderes, ¿sí? Que está implícito en la Constitución Nacional, que si bien no es un artículo específico nombrado en el expediente, la doctrina constitucional de nuestro país considera que los jueces no pueden revisar el procedimiento interno de sanción de leyes a menos que falten requisitos mínimos esenciales. En el fallo se invocó ese principio general para definir si la Corte debía intervenir en la supuesta irregularidad formal de la reforma constitucional. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema, bueno, la Corte Suprema resuelve que no hubo base legal para invalidar el artículo 14 bis y por lo tanto ratificó el derecho de huelga de Soria de Guerrero. Concretamente, la Corte reiteró su doctrina de que las facultades jurisdiccionales del Poder Judicial no alcanzan, como principio, al examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes. Es decir, no corresponde a los jueces anular una ley por defectos formales, pero añadió también que tal principio cede si se demuestra la falta de requisitos mínimos e indispensables en la creación de la norma, ¿sí? En este caso, la Corte estimó que no se había acreditado un incumplimiento grave en la Convención de 1957, como no resultó probado un vicio esencial en la sanción del artículo 14 bis, el tribunal descartó la impugnación de la empresa y consideró válida la reforma constitucional. Bueno, dicho esto, la Corte determinó que la huelga en la que participó la actora era legal. En consecuencia, el despido por haber participado en esa huelga fue considerado arbitrario. En palabras del tribunal, el tribunal declaró arbitrario el despido de la parte actora y declaró a su vez expresamente su legalidad. En otras palabras, al no haber duda razonable sobre la existencia del derecho constitucional a huelga, Soria de Guerrero tenía derecho a continuar en su puesto y por lo tanto se revocó su despido y se ordenó que la empresa la indemnizara conforme a la ley. Bueno, en cuanto a lo que es la regla central, el holding, es que no corresponde al Poder Judicial a anular leyes fundándose en cuestionamientos al proceso interno de su sanción, salvo que se demostrare la falta de requisitos constitucionales básicos. O sea, en concreto, mientras no se pruebe un vicio gravísimo en la formación de la ley, ¿sí? Que acá sería la del artículo 14 bis, la norma se presume vigente, acuérdense de la presunción de vigencia, ¿sí? Se presume vigente y válida. Este holding implica que, salvo defectos esenciales, las leyes aprobadas por el Congreso o las reformas constitucionales no pueden quedar paralizadas por reclamos judiciales formales. Aplicado al caso, como no había prueba de esos defectos mínimos, la Corte respetó la ley y confirmó el derecho a huelga.
En cuanto al obiter dictum, el fallo incluye comentarios incidentales de interés. Por ejemplo, el ministro Luis María Boffi Boguero, coincidente, señaló que si bien la Corte no podía revisar de oficio el procedimiento legislativo, cuestionada por parte legítimamente interesada, la existencia válida de una norma constitucional compete al Poder Judicial examinar si en la sanción de la misma se ha cumplido con el procedimiento establecido por la Convención Constituyente, así tal cual lo dice en el fallo. Bueno, pero en otras palabras, Boffi lo que dice es que cuando un actor legítimamente afectado impugna la validez formal de una reforma constitucional, los jueces lo que tienen que hacer es verificar si efectivamente se respetaron los pasos legales para sancionarla. Y aunque esta observación no formó parte de la decisión de fondo, porque por eso es un obiter dictum, indica una posición doctrinal sobre cómo podría interpretarse el control judicial en casos semejantes en el futuro. En cuanto al precedente, bueno, el fallo Soria de Guerrero es un hito doctrinario en la historia del derecho argentino, ¿sí? Rompió con la abstención casi absoluta de los tribunales de revisar la forma de la sanción de las leyes. A partir de este caso se admite judicialmente que la invalidación de norma legislativa solo procede ante faltas constitucionales, que son claras. En palabras de la propia Corte, la deferencia casi absoluta empezó a atenuarse con Soria de Guerrero. El criterio fue citado en fallos posteriores. Por ejemplo, en Nobleza Picardo de 1998, la Corte declaró inconstitucional una ley tributaria cuando se demostró que las versiones aprobadas por el Congreso no coincidían, es decir, le faltó quórum. El caso Soria se puede invocar como precedente clave para el control judicial del procedimiento legislativo. Desde entonces los tribunales pueden revisar leyes discutidas sin caer en la improcedencia política, siempre que se acredite un defecto mínimo en su sanción. Bueno, esto es todo hasta hoy y nos estamos encontrando en la próxima.